Bueno chicos, bienvenidos a esta primer clase que es de generalidades de anatomía. Los tópicos que veremos esta clase son, en primer lugar, ¿qué es la anatomía? En segundo lugar, vamos a hablar sobre la posición anatómica y por último, sobre los términos de relación. ¿Qué es la anatomía? La anatomía es la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo y la vamos a dividir en tres grandes pilares. Por un lado, la anatomía funcional, que va a ser la encargada de indicar las relaciones entre las formas y las funciones. Por otro lado, la anatomía topográfica, que expone la disposición recíproca entre las diferentes regiones. Y por último, la anatomía descriptiva, que es aquella que describe y muestra su organización. De esta manera, entre las tres, vamos a describir cada región del cuerpo. ¿Por qué es importante? Bueno, el estudio de esta disciplina tan antigua nos va a permitir sentar las bases morfológicas normales de las diferentes estructuras del cuerpo justamente para poder distinguir lo anormal o lo patológico, que es el primer paso para restaurar así la salud de nuestro paciente. Para poder justamente estudiar el cuerpo humano, se va a colocar al sujeto en una posición ideal, que es universal y sirve de punto de partida para la descripción. Esta es la posición anatómica, en la cual el individuo está de pie, va a tener los brazos al lado del cuerpo y las palmas orientadas hacia adelante. Además, la cabeza erguida mirando también hacia adelante. Y es justamente la posición de referencia que ha de tener el cuerpo para referirnos a él y así poder orientarnos. Términos de relación. Estos justamente sirven para entender la relación que tiene una estructura con respecto a la otra. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que ser capaces de describir la ubicación de una estructura y para poder lograrlo hay que sí o sí compararlo con la ubicación de otra. Y estos van a ser parejas de adjetivos de significado opuesto. ¿Cómo es esto entonces? Medial. La palabra medial lo vamos a utilizar cuando una estructura esté cerca de la línea en el plano sagital medio, que ya lo veremos en la próxima clase. Es decir, es lo que denominaríamos algo interno. Lateral se utiliza justamente para hablar cuando algo se aleja de ese plano medio. Por ejemplo, refiriéndonos en una posición siempre anatómica, el dedo pulgar va a ser lateral al dedo meñique. El término ventral hace referencia hacia algo que está cercano al frente. Piensen que el término ventral viene de vientre, de panza. En cambio, dorsal es el opuesto y es cuando estamos hablando de algo que está cercano hacia posterior, hacia la espalda. Piensen que el término viene del dorso. Bien, por ejemplo, tenemos que los dedos de los pies van a ser ventrales al talón, que es dorsal. Y en el caso de referirnos a la mano, vamos a hablar de un lado palmar y un lado dorsal, que es posterior. En cambio, en los pies hablamos de la parte plantar y el dorso del pie o la parte dorsal. Craneal es un término que utilizamos cuando hablamos de algo superior, cercano a la cabeza, y caudal es el término contrario, algo cercano a los pies o hacia inferior. Por ejemplo, el tórax va a ser craneal al abdomen y el abdomen es caudal al tórax. Bien, y ahora cuando hablamos de las extremidades vamos a usar otros términos como proximal, que justamente significa que está cercana a la inserción de esa extremidad al tronco, y distal, que denota lo contrario. Por ejemplo, en el miembro superior la articulación más proximal va a ser la articulación del hombro y la más distal de las últimas falanges. Para las vísceras o cavidades corporales se utiliza también el término interno o externo, justamente para demostrar la proximidad o lejanía
que hay del centro de la cavidad respectivamente. Por ejemplo, un órgano como el corazón, tenemos, acá está interpuesta la pared, esta es la parte más interna que va a ser el endocardio y la más externa se va a denominar pericardio. Justamente lo más cercano hacia la luz y lo más lejano. Y también se utilizan los términos superficial y profundo cuando hablamos de cercano o lejano a la superficie corporal respectivamente. La piel va a ser lo más superficial, luego tenemos por ejemplo el sistema venoso superficial que está más superficial en comparación del sistema venoso profundo, bien, y en esta imagen lo más profundo de todo sería el hueso. Bueno, muchísimas gracias y espero haber sido clara.